Esto pasó en Santos Pecadores. Es normal, Sí. doctora, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo le fue? Quiere arrancar por otro lado, bien. ¡Feliz año! Feliz ¿no? año, Ah, doctora. bien, Feliz año. Qué o bueno. sí. Gracias. Sí, no sé si la pasamos tan bien como usted, que bueno, vivimos en la RD, paseando por ahí. Yo me tomé un fin de semana de total. Deportes total extremos, para mí. doctora. Me fui a esquiar, Cuidado. sí, tomé clases, de Ah. snowboard que no había hecho nunca. ¿No? Y, no, Bien, ¿y le gustó? muchísimo. Yo Bueno. esquío normalmente y Ah. dije, no, esta vez voy Yo a soy- cambiar. Con Yo razón. soy de patinar al aire. Con razón. Yo una vez Pero sola es fui a lo más esquiar. claro. Y fui a hacer snowboard Sí. y escupí sangre. Ah, Y no fui nunca más. Te digo, tengo unos morados acá en la Claro. un poco complicados. ¿Sabes cómo me hacía la cabeza? ¡Papa! Latigazo ahí, tata, contra la nieve. Uy. Sí, Dije. sí. Y bajé La verdad es que arrastrándome con el culo. Comí un poco de nieve, pero creo que el truco es tomar clases. Claro. Y fui 3 días y tomé 3 horas de clase por día. Entonces ya Bien. volví el bueno. último día Siempre, canchera, siempre. ¿eh? La clave siempre Es es como si no aprender. tuviese nada puesto. Doctora, ¿cuál es el tema del día de hoy? Bueno, les voy a contar hoy, vamos a hablar de qué es la neumonía, Oh. ¿vale? No sé si les suena. No si yo tengo les digo idea. neumonía, ¿tienen idea? No tengo idea, creo que es agua en el pulmón. Pero Algo nada con los más. pulmones. Bueno, sí, es una infección. Ah. Es un tipo de infección que afecta los alvéolos, inflama los alvéolos, que Ajá. son una parte pequeñita que está en el pulmón, en el circuito respiratorio, y vamos a hacerlo así como muy gráfico. Vamos a hablar de qué es, de cuáles son los síntomas, de cuándo me tengo que preocupar y pensar que puedo tener algo de esto y consultar al médico, los factores de riesgo, las causas, el tratamiento y la prevención, así como muy esquemático para que nos quede claro. Lo primero entonces que vamos a decir es que la neumonía es una infección que inflama los sacos o los alvéolos a nivel pulmonar. Normalmente los síntomas más importantes son la tos, el catarro, fiebre, y muchas veces puede haber como dolor que nosotros llamamos de tipo pleurítico, que es cuando uno inspira o expira y tiene un poco de dolor al costado o en el tórax. Muchas veces puede ser dolor de pecho incluso, porque hay todo un proceso inflamatorio. Normalmente se acompaña de fiebre bastante alta. ¿Por qué se ocasiona? ¿Por un virus, una bacteria? ¿Por qué se ocasiona? Bueno, buena pregunta, porque depende. Normalmente las neumonías pueden ser por bacterias, pueden ser por virus, pueden ser por hongos en algunos casos. Cuidado. Sí, en algunos casos, sobre todo en los pacientes que están inmunodeprimidos, donde su sistema Claro. inmunológico no tiene buenas defensas. El Algunos aburrimiento hongos lleva como eso. el micoplasma o la clamidia pueden causar neumonías graves. ¿La qué? De hecho, era la causa de muerte principal en los pacientes con VIH. Cuando no había tratamiento y estaban en la etapa de SIDA, de inmunodepresión severa, la causa de muerte fundamentalmente eran las neumonías. Entonces, estos pueden ser distintos tipos de etiologías, digamos, de lo que nosotros llamamos qué patógeno desencadena una neumonía. Es jodida la neumonía, otros- ¿no? Porque inflama los alvéolos, digamos, los sacos, ¿no? ¿Y Sí, qué el puede saco pasar? alveolar, que ¿Y es por donde qué se lleva a la produce el muerte? intercambio gaseoso. ¿Y por qué lleva a la muerte entonces? Bueno, porque las ¿Explotan? complicaciones respiratorias graves pueden generar lo que llama un distrés respiratorio y hacer que a nivel pulmonar haya un colapso. En esos casos lo que nosotros primero hacemos ante todo es intubar a los pacientes, ventilarlos de forma mecánica, sedarlos y darle el tratamiento que corresponde, ya sea antibiótico, antiinflamatorio o corticoides, para evitar que esto vaya a más. Y si es así, entonces hacer el tratamiento correspondiente. Mientras tanto el paciente está ventilado y sedado con esos pulmones reposando, y en el momento que nosotros consideremos que el tratamiento fue efectivo, podemos destetarlo del respirador. Esos son los casos más severos. Por ejemplo, el COVID, si bien es un virus, en sus etapas más complicadas, más prolongadas del enfermo, generan neumonías y es la complicación más grave. Es una neumonía que es una neumonía bilateral, es decir, que afecta a los dos pulmones. Esto es incluso mucho más grave
con necesidad de oxígeno a alto flujo y muchas veces intubación, que es lo que les explico. Entonces, ¿qué es importante? Cuando yo tengo que preocuparme o consultar al médico. Fundamentalmente los dos grupos etarios más expuestos a esto son los mayores de 65 años y los niños menores de 2 años. O sea, son los casos como los extremos de la vida donde las neumonías pueden ser complicadas e incluso tener que requerir ingresos hospitalarios y en muchos casos complicaciones más severas, como incluso la mortalidad. Doc, sí. Le quería hacer una pregunta, perdón. Porque particularmente me pasa, y creo que es algo que lo voy a generalizar, pero ¿cuáles son las grandes diferencias o qué se diferencia una neumonía de una pulmonía? Bueno, en realidad el concepto pulmonía no existe. Es como que lo derivamos nosotros, o la gente dice pulmonía porque viene del pulmón. Claro. Pero el concepto adecuado es la neumonía. O sea que la pulmonía no existe, es una neumonía también. Claro, la gente le dice pulmonía en el pueblo. Mira vos, no sabía. Sí, pero viene como de eso, esa asociación de la afectación del pulmón, pero en realidad es neumo, de la parte neumonológica. Y pasa como en las películas también, que si yo tomo mucho frío, mucho tiempo, ¿me agarra? Sí, porque el frío está metido con el coso, está en el virus, en el frío. Nos pasa mucho en la serie, en las películas. Vos dijiste bacteria, virus u hongo. ¿Y qué tiene el sí, frío? Lo que pasa es que los virus respiratorios normalmente se contagian mucho más y circulan mucho más en las estaciones de invierno. O sea, es mucho más prevalente los cuadros respiratorios. Los cuadros infecciosos de verano tienen más que ver con el tubo digestivo, con cuadros gastroenteríticos, de diarreas. Y los cuadros respiratorios tienen más que ver con el invierno. Los virus respiratorios circulan mucho más y de forma mucho más masiva en invierno o en las etapas de frío, en los cambios de clima, es donde aparecen mucho más frecuentes los virus o las bacterias que afectan la parte respiratoria. ¿Mira? Entonces, la otra división es la neumonía adquirida de la comunidad, que es una neumonía que yo adquirí o me contagié, o en realidad no es que es tan contagiosa la neumonía en sí. Uno se puede contagiar los virus, por supuesto, y que uno genere neumonía y otros no. Eso también depende mucho de cómo está el sistema inmunológico de cada uno y la predisposición de cada uno a generar este tipo de complicación, que normalmente es una complicación respiratoria, ya les digo, más frecuente en los extremos de la vida o en los inmunodeprimidos. Con esto no digo que los jóvenes no tengan neumonía, pero es bastante menos frecuente. Claro, eso le iba a decir. Y la proporción, no me sale. La probabilidad de supervivencia en una neumonía en una persona joven es mayor. Sí, por supuesto. De hecho, una persona que no tiene ningún factor de riesgo y tiene una neumonía no complicada, el manejo puede ser ambulatorio. Yo te puedo dar tratamiento antibiótico y manejarte en casa. Okay. No hace falta la hospitalización en casos que no sean graves y que los factores de riesgo no sean muy importantes. Porque el problema es todo lo complicado alrededor de este cuadro. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y en el paciente lo primero es auscultarlo. Uno lo ausculta para esto. No es que tenemos colgado el monendo de decoración, lo usamos. Pensé que era para reconocerlos. Claro. No, claro. Sí, sí. Para diferenciarlo de un veterinario. Lo primero es la auscultación. Y lo otro que utilizamos mucho en estos casos es hacer una radiografía de tórax, una placa de tórax, que muchas veces se puede ver la consolidación, que es como el foco neumónico en un pulmón o en los dos cuando son neumonías más complicadas. Las neumonías, además, pueden ser intrahospitalarias, que son pacientes que están hospitalizados por otra cuestión y contraen la infección y los virus estando hospitalizados. Estas son un poquito más complejas porque normalmente derivan en bacteriemias, que es que la bacteria, además de penetrar en los pulmones, puede hacer sepsis y que esa bacteria esté en toda la sangre y ya el cuadro es todavía un poquito más complejo. Fuiste y los por un factores dolor de riesgo... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Me fui por un moretón en la rodilla también con una neumonía. Escúcheme, cuando dijo hongo, ¿puede ser de alimentación? O sea, ¿me como algo en mal estado y clavo neumonía? ¿O es otro hongo? No porque te lo comas, sino porque muchas veces el micoplasma, la clamidia puede estar en los alimentos, pero es más manipular. O sea, uno lo adquiere por vía respiratoria, por vía inhalatoria. Pregunto, ¿tiene alguna relación la hipotermia con la neumonía? La hipotermia lo que puede generar un cuadro de hipotermia severa
es que bajen mucho las defensas, entonces que nuestro sistema inmunológico no sea capaz de combatir lo que puede ser un resfriado común y que todavía esto nos afecte más. El otro factor de riesgo fundamental es el tabaco. O sea, los pacientes que son fumadores tienen muchísimo más probabilidades de hacer neumonías porque hay como una hiperreactividad bronquial constante. Son los que llamamos EPOC o fumadores crónicos, que hay como todo una inflamación crónica y que eso cuando se descompensa puede generar este cuadro infeccioso. Muy bien. Bueno, ¿cuánto tarda en mejorarse más o menos alguien? Caigo con neumonía. ¿Cuánto, como decimos de los músculos, un desgarro son 3 semanas? Sí. ¿Cuánto y un resfrío son 1 semana? ¿Cuánto tenemos de neumonía? ¿Te quedan secuelas? Depende un poco el grado, ¿no? Si es una neumonía que es leve en un paciente joven y lo podemos manejar de forma ambulatoria, podemos indicar un tratamiento antibiótico que va de los 10 a los 14 días. Ok. Y el tratamiento ESI hospitalario y endovenoso son siempre 14 días y según las complicaciones, si tenemos que usar tratamiento de corticoides, si es un paciente más complejo que tenemos que vincular a un respirador, pues bueno, esto ya va complejizándose. O un velorio en el medio. Como el mensaje, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Hay algunos que en pacientes muy añosos te dura 3 días, pero es porque no zafó. Bueno, Fue terminal. Claro. Intentamos de que no, pero sí, bueno, puede ser. No, lo más importante es, además del cese del hábito tabáquico, eso desde ya es la vacunación. Los pacientes mayores de 65 años tienen que vacunarse. La vacuna es contra el neumococo, el Streptococcus pneumoniae que se llama, que es la bacteria principal que produce esta patología, y se da una dosis de refuerzo cada 5 años. ¿Cuáles son los síntomas? O sea, porque yo ya estoy respirando, ya me duele atrás la espalda y ya empiezo con los por eso. No hay que buscar en Google. Esta columna me empieza. Yo empiezo a respirar y digo, pero acá me duele. Después por ahí es un aprovecha grano que ahora tengo en la espalda, pero. Aprovecha de decirle todo a Trini que está acá. No, a ver, si la fiebre es muy alta, si hay tos con expectoración, o sea, lo que nosotros llamamos el esputo como verdoso o blanquecino, o incluso en algunos casos hasta hemoptoico, que es como con restitos de sangre, si hay dolor, si la fiebre es muy alta, si hay mucho decaimiento, mucho malestar general, en esos casos siempre es bueno consultar y que nosotros hagamos un control. Trini, ¿la gente también es resistente a la vacuna de la neumonía o con eso no se pone tan... ¿Cómo? Vino para pinchar, el chino vino a pinchar. No, porque por ahí la gente decía hay que vacunarse. No, otra vacuna más, qué sé yo. Porque... No, la verdad es que ni para la gripe ni para la neumonía, al menos, a ver, el grupo etario que yo manejo, ¿no? Que mis pacientes mayores de 65 años, todos se vacunan contra la gripe de forma anual y cada 5 años contra el neumococo, y es como habitual, ¿viste? Yo cuando llega el cambio de clima aquí, que sería abril-mayo, en el otoño, ya los pacientes se mandan a vacunar y la verdad es que son pocos los resistentes. Creo que también hay una población que es de edad un poco más chica que con el tema de las vacunas y de la resistencia, incluso padres que deciden no vacunar a sus hijos para la rubiola, para la hepatitis, para lo que sea, y que la tienen bastante complejo, porque de hecho, por ejemplo, en Cataluña no pueden los chicos ir a un colegio público si no tienen un calendario de vacunación completo. Claro. Sí, y hay un grupo interesante de gente con estas ideas. Yo te hago una pregunta que es una inquietud mía sobre el tema que estamos hablando. ¿Pueden quedar secuelas después de que atravesas la enfermedad? ¿Onda me puede dar algo crónico, por ejemplo, asma? O te chifla el pulmón izquierdo. Se escucha un de algún lado, no sabes qué es. Se escucha No sería asma el concepto, porque después ya otro día, si quieren, les explico un poco. El asma es como una hiperreactividad más bien alérgica. O sea, tiene que ver con las inmunoglobulinas. Es un cuadro que tiene que ver más con el propio sistema inmunológico, que genera como sibilantes o cuadros respiratorios que no tienen que ver con lo infeccioso. Pero las secuelas que pueden quedar sí que puede ser déficit respiratorio en la capacidad pulmonar total, cuando uno va a hacer actividad física, que quede con una reserva pulmonar afectada, sobre todo los que estuvieron mucho tiempo ingresados o vinculados al respirador. Yo cada vez que juego al fútbol termino a jugar y me agarro una tos. Rarísimo.
Vos sos un poco hipocondríaco igual. Pero me pasa Con eso, amor, termino, ¿no? es solamente cuando juego al fútbol, porque Fue cuando buena, corro no. te podría haber dicho Pero otra juego al cosa. fútbol y después empiezo. No sé por qué. Esas son como las cosas raras, ¿viste? Que la Bien, gente te perfecto, dice. gracias. ¿Le está diciendo a Mareque cosas raras? Sí, me está diciendo cosas raras, marica. Mirá que me gustan tus Pero- movimientos en el Es el fútbol. diagnóstico. Tirás un tac, el parado ahí. Me la tac, saco de encima. tac, pero con calidad. Tenés que venir a hacer yoga conmigo. a Me hacer aburro, una semana de doctora. snow. Vas a ver que- Juguemos al fútbol. Venga, oye, hacemos así. Yo voy a yoga, pero usted venga un día a un partido de fútbol. Voy. Venga, Yo perfecto, me ajusto listo. a todo. Ahí va. Bien, perfecto. Ya tenemos. Ya dijo Trini, ya dijo Connie, ya había dicho Lintu, ya tenemos. Sí, sí. Tú, está perfecto. Listo, se hace el Que partido. sepan que seguramente voy a ser mala. Bueno, sí, porque yo seguro, soy pero buenísimo, tengo un doctora. espíritu competitivo importante, así que Mire, no me pongan con los peorcitos. yo le digo una cosa. Sí, póngase conmigo. Porque el otro día me puse el campo de la invisibilidad. En un momento dejaron de pasármela, dije, No. ya entendí lo que pasó acá. Yo venía, o sea, estaba solo y ya pasaba la jugada, era mejor pasarla al costado No, no. que adelante. Solo. Y yo estaba solo y dije, bueno, esto ya se perdió la confianza. La gente prefería. Ya está. Me puse el Bueno, manto aquí de la te ponen con el invisibilidad equipo ya. ganador. Sí, claro, No, sí. Puse el manto de la invisibilidad. en un Ganó, momento dije. ganó, señor. Sí, el sin otro día. tocarla. Sin No, tocarla en no. una jugada donde yo estaba del otro lado. A mí me gustó cómo se la sacaba, porque no esperaba el rival a esos movimientos. Era muy bueno. boludo. Doctora Trinidad Albornoz, muchísimas gracias, como cada lunes. Chicos, nos vemos la semana que viene. Beso grande. Nos vemos Cuídense. prontamente la semana que viene. Adiós. Chao, Trini. KW Radio.